Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo tiempo de noticias en español. Comenzamos este telediario informándoles que las dos cámaras del Parlamento celebrarán dentro de poco una sesión plenaria para tratar la resolución adoptada el pasado jueves por la Eurocámara. Y el Consejo Superior del Poder Judicial expresó su firme condena de las alegaciones infundadas contenidas en la resolución del Parlamento Europeo del pasado 19 de enero. Tiene más detalles Nisrin Benran. Bismillahirrahmanirrahim. بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية. En un comunicado publicado al final de una reunión del Consejo Superior del Poder Judicial, indica haberse enterado de la resolución del Parlamento Europeo del jueves 19 de enero de 2023, que contiene graves acusaciones y alegaciones que perjudican a la independencia del Poder Judicial. Estas alegaciones infundadas tergiversan los hechos y siembran dudas sobre la legalidad y legitimidad de los procedimientos judiciales iniciados por respecto a casos, algunos de los cuales han sido juzgados y otros en trámite, precisa el comunicado leído por Mustafa Alibzar, secretario general del Consejo Superior del Poder Judicial. El Consejo lamenta esta desnaturalización de los hechos en el marco de juicios que tuvieron lugar de conformidad con la ley, con pleno respeto de las garantías constitucionales y de las condiciones de un juicio justo reconocidas a nivel internacional. El Consejo denuncia enérgicamente el enfoque del Parlamento Europeo, que ha asumido el derecho a juzgar la justicia marroquí de manera flagrante y parcial, perjudicando a las instituciones judiciales del reino y sin tener en cuenta su independencia. El Consejo expresa así su rechazo categórico a cualquier injerencia en el Poder Judicial o intento de influir en sus decisiones, sobre todo porque algunos de los casos mencionados aún están ante los tribunales. Esto contradice todas las normas y reglas internacionales, en particular los principios y declaraciones de las Naciones Unidas relativas a la independencia de la justicia. Igualmente, el Consejo denuncia enérgicamente el contenido de esta resolución, que alienta a ejercer presión sobre el Poder Judicial para la liberación inmediata de las personas que ha mencionado. Subraya el comunicado señalando que esto perjudica gravemente la independencia del Poder Judicial y constituye un intento de influir en ella, mientras que algunos casos aún están ante los tribunales. Por otra parte, el Consejo rechaza las alegaciones mencionadas en la resolución, inspiradas en ciertas fuentes conocidas por sus posiciones dogmáticas, sin tener pruebas y datos comprobados, y que además son refutadas por los hechos. El Consejo recalca que las personas mencionadas en la resolución se han beneficiado de todas las garantías de un juicio justo y equitativo previstas en la ley, incluyendo la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el acceso a todos los documentos, una audiencia presencial pública, citación de testigos y su interrogatorio, recurso a la pericia judicial y vías de recurso, entre otras garantías establecidas por la ley marroquí, según lo estipulado en las conversaciones internacionales de derechos humanos ratificadas por el Reino. El Consejo recuerda que los casos objeto del enjuiciamiento de las personas citadas en la resolución del Parlamento Europeo no están vinculados en modo alguno a la actividad periodística o al ejercicio de la libertad de opinión y de expresión, que están garantizados por la legislación marroquí y la Constitución. De hecho, los cargos que se les imputan se relacionan con delitos comunes como el tráfico de personas, la explotación de la vulnerabilidad de las personas, actos que son severamente castigados por leyes en todo el mundo. El Consejo rechaza la lógica de doble rasero que caracteriza esta resolución, que en lugar de condenar las agresiones sexuales sufridas por las víctimas, defendió un conjunto de falsedades y alegaciones infundadas. El Consejo recuerda a este respecto los avances sustanciales realizados en los últimos años por la justicia marroquí, como la independencia del Ministerio Público frente al Poder Ejecutivo a partir de 2017, o el hecho de alzar a la justicia como un poder independiente, consagrado en la Constitución de 2011 y formalizado por la creación del Consejo Superior del Poder Judicial en 2017, alineando así el sistema judicial marroquí con los más avanzados y rigurosos estándares de independencia, que hasta ahora algunos países europeos todavía han tenido grandes dificultades para alcanzarlos.
El Consejo subraya el apego de los magistrados a su independencia, así como su compromiso de preservar los derechos y libertades y garantizar las condiciones de juicios justos como un deber constitucional, legal y moral. También subraya su determinación de actuar constantemente para la preservación de la independencia de la justicia y su inmunidad contra toda forma de injerencia y presión extranjera, cualquiera que sea, de conformidad con la Constitución y la ley orgánica del Consejo. Y tanto el Parlamento árabe como varias entidades marroquíes han registrado un gran descontento la continuación de la flagrante injerencia del Parlamento Europeo en los asuntos internos del Reino de Marruecos, instrumentalizando la cuestión de los derechos humanos sobre la base de falsas alegaciones desprovistas de fundamentos jurídicos y de legitimidad en una flagrante alienación. De nuevo volvemos con Isim Belghanem. Vamos a verlo. Al término de su tercera sesión de la tercera legislatura, el Parlamento árabe registró con gran descontento la continua injerencia del Parlamento Europeo en los asuntos internos de Marruecos y en los procedimientos judiciales de un país árabe soberano abierto a los mecanismos de evaluación de la ONU, instrumentalizando la cuestión de los derechos humanos sobre la base de falsas alegaciones desprovistas de fundamentos jurídicos y de legitimidad en una flagrante alienación. El Parlamento árabe insiste en rechazar todas las injerencias extranjeras y las campañas sistemáticas dirigidas contra los países árabes bajo el pretexto de los derechos humanos, llamando al Parlamento Europeo a dejar inmediatamente de ejercer su tutela sobre la situación de los derechos humanos en los países árabes y a verificar la veracidad de las informaciones y alegaciones que le llegan de organizaciones imparciales y no íntegras y de personas vinculadas a partes ocultas pero conocidas. El comunicado también llama a la institución parlamentaria europea a respetar el espíritu de la asociación entre la Unión Europea y los países árabes en general y el Reino de Marruecos en particular, y a velar por desarrollarlas y protegerlas de los acosos, advirtiendo contra las maniobras dirigidas a la seguridad y la estabilidad de los países árabes. Por otra parte, el Consejo de la Comunidad Marroquí Extranjero ha condenado enérgicamente la resolución del Parlamento Europeo que ataca a Marruecos y contiene alegaciones falsas e inaceptables contra muchas de sus instituciones. Esta resolución, prosigue el Consejo, es un ataque explícito a la historia de más de 6 siglos de relaciones distinguidas y entrelazadas entre Marruecos y los países europeos, coronada por el estatuto avanzado del Reino ante la Unión Europea, como socio estratégico de Europa y actor fundamental en el diálogo entre las dos orillas del Mediterráneo. El Consejo de la Comunidad Marroquí Extranjero, en su calidad de institución consultiva y de prospección que se ocupa de los asuntos de la Comunidad Marroquí Extranjero, destacó que su posición de rechazo a la resolución del Parlamento Europeo es también expresión de rechazo de los marroquíes residentes en Europa y de los de nacionalidad europea a esta flagrante injerencia en los asuntos de su país de origen, así como del desprecio a las contribuciones de más de 3,5 millones de marroquíes a la vida cultural, política, económica y deportiva en Europa. En cuanto al Consejo Nacional de Prensa, señala que el Parlamento Europeo no consultó a ninguna organización o organismo marroquí antes de emitir su resolución y se limitó a hacer sus conclusiones contenidas en informes inexactos dirigidos a Marruecos, emitidos por fuentes extranjeras. Esta actitud muestra una flagrante falta de respeto hacia las autoridades electas marroquíes, prosigue el Consejo, protestando contra esta arrogancia anacrónica. El Consejo rechaza cualquier injerencia política exterior, ya sea en el ámbito de la libertad de prensa o de los derechos humanos, subrayando que Marruecos vive en absoluta normalidad, ya que todos pueden expresar y defender libremente sus posiciones. Cambiemos de tema. El Consejo Superior de los Ulemas, presidido por Amir al-Mu'minin, Su Majestad el Rey Mohammed VI, denunció el crimen cometido por extremistas suecos que quemaron el Sagrado Corán el pasado sábado en Estocolmo. En un comunicado, el Consejo denuncia este crimen en los términos más energéticos. Considera el acto de quemar el Sagrado Corán como una agresión originada por la ignorancia de los valores humanos ideales que transmite el Sagrado Corán. Denuncia la complicidad que habría acompañado este acto de cualquier manera que sea. El Consejo expresa también su gran sorpresa por el hecho de que este acto odioso haya tenido lugar en un país que llama a los principios de paz y convivencia en el mundo.
Y con ello cerramos esta edición en español. Gracias por haber estado con nosotros un día más. Muy buenas tardes. Adiós.